¿Cómo amanecimos este día? Qué bueno poder reunirnos y darle al Señor la gloria que Él merece. Y también poder estar dispuestos a escuchar en esta mañana su voz. Quiero orar antes de comenzar. Señor, tú nos honras con tu preciosa y dulce presencia, Señor. Sabemos que tu Espíritu está aquí rodeando este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás dispuesto, Señor, a abrir nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, a transformar cada día nuestro corazón. Resultado de ello es que hoy nos tengas aquí a tus pies. Hoy, en las primeras horas de la mañana del primer día de la semana, Señor, hoy nos llamas a venir a ti y a escuchar tu dulce voz, Señor. Ayúdanos no solo a escucharla, Señor. Permite que nuestro corazón esté tan enamorado de ti, que haya la iniciativa, Señor, de obedecerte, oh Dios. Que no seamos solo oidores, sino hacedores, Señor. Que no seamos hijos rebeldes que dicen sí, pero luego no hacen, sino que digamos o a lo que decimos amén. Estamos siempre respondiendo que así sea, Señor. Pero no será en nuestras fuerzas, sino en tus fuerzas. No será nuestra manera, sino a tu manera, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a que todo se haga conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bien, mis hermanos, este texto de hoy tiene relación con algunos que hemos venido compartiendo. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la enseñanza de Jesús? Mis ovejas oyen ¿qué? Mi voz y me siguen. Claro, está usando la analogía de que Él es el buen pastor y nosotros como ovejas. Esas ovejas que escuchan su llamado y responden a ese llamado en obediencia, pues esas son las que se refiere Jesús. Son mis ovejas, es decir, me pertenecen, yo soy su dueño. Y ellas me siguen porque me conocen, porque no tienen temor. Una oveja cuando no conoce la voz de su pastor es temerosa. En lugar de correr hacia el pastor, huye de ese pastor al cual no le reconoce la voz. El pecado hace eso en el ser humano. Trae vergüenza, trae culpa, nos hace sentir sucios. Y en lugar de correr a la cruz de Cristo por el perdón y la restauración, huimos de Él. Nos la pasamos muchas veces en la vida huyendo de Él en lugar de buscarlo. Y Dios nos repite constantemente, creo que usted lo ha llegado a escuchar, por lo menos 300 veces la Biblia dice no temas, no temas. Porque lo que Dios está buscando es el bien para nosotros. Yo tengo planes de bien y no de mal. Entonces, ¿por qué huyen? ¿Por qué quieren escapar? ¿Por qué quieren hacer su propia voluntad? Darle rienda suelta a sus propios deseos que a veces ofenden es el corazón de Dios como Padre. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que hemos tenido ese privilegio, diría yo, de ser padres o las que son madres, es que nuestros hijos obedecieran nuestras órdenes o nuestras reglas, bueno, qué sé yo, que nos escuchen, pero parece que llegan a una etapa donde ya no vuelven a escuchar. Uno dice y empieza, uno les dice algo y empieza a repetir lo que le decían a uno los papás o los abuelos. A este le entra por aquí y le sale por aquí. Y quisiéramos que nos entrara y ahí quedara. Y así es la voz de Dios. Deberíamos escuchar cada domingo o entre semana la voz de Dios
y pedirle al Señor, permíteme retener esa voz, no que se vaya lo que tú me has enseñado, sino que yo pueda retenerlo, porque es que existe el enemigo de nuestras almas que quiere robar esa semilla para que no crezca y no dé el fruto que Dios espera de nosotros. ¿Sabe que una persona que se compromete con Dios, es decir, que le ama de tal manera que está dispuesto a obedecer al Señor por encima de las consecuencias, él va a impactar a otros? Eso lo sabe muy bien el diablo. Un cristiano avivado es un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque empieza a contagiar a otros con lo que Dios le ha dado. Y eso es lo que llamamos testimonio. La gente nos conocerá que le pertenecemos a Dios por el amor que manifestamos hacia Él en todo lo que hacemos. Cuando hablamos, pensamos y en cómo actuamos, siempre la gente ha de notar: este está lleno de la presencia de Dios. Su amor rebosa en él. Ese es uno de los regalos de Dios que voy a mencionar ahora. Cómo el amor de Dios es derramado en el creyente por medio de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestar las obras de Dios, para que Él sea glorificado. Mi hermano, vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a leer versículos 21 al 29. Les decía ahora que este capítulo o este texto está dentro de una conversación que Jesús tuvo con los discípulos allí en una sala llamada el aposento alto. Recuerdan que Él está con ellos celebrando la Pascua. Allí están sus discípulos. Él está compartiendo con ellos este momento de recordar cómo el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto y cómo Dios con mano poderosa los rescató de allí. Y luego Él procede a lavarles los pies y demostrar la grandeza del servicio, cómo debían hacer esto unos con otros. Pero llega un momento donde pues entra Satanás en Judas. Judas sale a cumplir su propósito de entregar a Cristo, es decir, de traicionarlo, y Jesús empieza a hablar a sus discípulos y tiene que consolarlos porque parece que la sombra de la cruz empieza a proyectarse de manera muy fuerte sobre ellos. Y ellos empiezan como a angustiarse porque su Señor, después de 3 años largos, está diciendo: me debo ir, y a donde voy ustedes no pueden ir. Y entonces empieza: ¿cómo así? ¿A dónde va? ¿Y por qué nosotros no vamos a poder ir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Todo esto que hemos venido viviendo con el Señor Jesucristo entonces llegó a su fin. Y Él empieza allí en el verso 21 del capítulo 14 a decirles: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Esté pendiente de todas las veces que el término amar está aquí plasmado en este corto pasaje. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien
ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Para que cuando suceda, crean. Bien, entonces el título que lleva esta enseñanza de hoy es regalos, o llámelo bendiciones, o promesas que Jesús da a quienes lo aman. Recuerde siempre, el amor está unido a la obediencia. Alguien llegó a decir, y no sé cómo lo tome usted, se puede obedecer sin amar, pero no se puede amar sin obedecer. En este pasaje bíblico el Señor Jesucristo es claro en que, primero, la relación de sus discípulos con Él está marcada por el amor, y esto es una relación personal. Por eso dice Él, ¿quién es el que me ama? Esta unión está marcada también por el conocimiento de la voluntad de Dios, al decir, hace suyos sus mandamientos. Está marcada por el cumplimiento de la voluntad de Dios, cuando dice Jesús, el que me ama, guarda mis mandamientos y los hace suyos y me obedece. También está marcada por la relación de recepción de amor con Dios el Padre. Dice, el que me ama, obedece, y al que obedezca, mi Padre también lo amará. Usted, si ha sentido el amor de Dios en su vida, porque Dios ha prometido a través de su Hijo Jesucristo amarnos. Si correspondemos a esos mandamientos que Él ha dejado, si lo escuchamos y lo seguimos, dice, yo prometo que mi amor y el de mi Padre va a estar permanentemente en ustedes. Como podemos notar entonces, mis hermanos, también finalmente esta unión está marcada por la revelación del mismo Jesús. Dice, y me manifestaré a Él. Es decir, me revelaré a ese creyente, aquel que ha decidido obedecer, amarme y obedecer mi palabra. Todo esto fluye entonces de la unión con Dios en el discipulado a través del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo el Señor Jesucristo habla constantemente de que el que le obedece, su Padre también le amará, de que Él se va, pero no los dejaría solos, enviaría a otro consolador, es decir, otro de su misma esencia y sustancia. Es lo que en la Biblia, esto se traduce del griego parácletos, es decir, alguien que viene para estar junto a otra persona y ayudarlo en todas las necesidades, no solo para consolar, es decir, sanar sus heridas, ayudarle en sus dolores, sino para fortalecerle continuamente, porque nuestra vida cristiana es una batalla. No solo se nos describe como ovejas que hacemos parte de un redil o un rebaño, sino de soldados que conforman el ejército de Dios. Así que este Parácletos es como un abogado de familia. Es ese que está continuamente dispuesto para ayudar, venir a auxiliar. Esa es la obra del Espíritu que es necesaria. Entonces, vuelvo a recordar que la obediencia a Cristo surge del amor que tengamos por Él. También es claro que surge de la obra del Espíritu Santo en aquel que se ha arrepentido y confesado sus pecados.
y ha reconocido que Jesús es aquel a quien Dios Padre ha enviado para ser el Salvador de la humanidad. Jesucristo siempre recordó: mis palabras o las palabras que ustedes han escuchado de mí no son mías, son del Padre que me envió. Y les recordaba: yo he sido enviado por Él y ahora vuelvo a Él. Y aquí hay toda una cantidad de cosas importantes a tener en cuenta, porque si los discípulos al escuchar que Jesús se iba se desanimaron, también para nosotros es difícil decir que amamos a Dios, que queremos obedecerlo, pero no lo estamos viendo. Y quisiéramos como poder a veces palparlo, tocarlo, verlo, ¿cierto? Como Tomás, que dijo: si no lo veo, no creo. Y esa es la condición de muchos en esta tierra. Si Dios existe, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no se revela? ¿Por qué no se da a conocer? Y la palabra dice que Él ya se dio a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Que Jesucristo es la manifestación gloriosa del Padre. Jesucristo dijo: quien me ve a mí ha visto al Padre. Entonces vemos constantemente este Dios manifestado en tres personas, dándose a conocer, revelándose en ese plan de salvación. Entonces, cuando Jesús dice: yo me voy a manifestar a aquellos que me aman y me corresponden con su obediencia, ahí se levantó Judas, pero era Judas el hermano de Jacobo, porque Judas Iscariote ya había salido de esa reunión, y él tuvo una pregunta a Jesús de por qué razón no se revelaría en ese momento al mundo, si él había escuchado a Jesús decir que toda la tierra vería al Mesías en toda su gloria. Lo que no habían entendido era eso, que Cristo venía a cumplir su misión en dos etapas. Primero, a redimir al ser humano de su pecado, y que luego iría y regresaría para ser juez y señor del mundo. En ese momento, ¿qué era lo que Jesús le decía a los discípulos? Por un momento no me verán y luego me verán. Y ellos quedaban, perdónenme la expresión, como locos con todo lo que Jesús decía. Decían: no entendemos. Y cada que les decía algo, pues surgían más inquietudes. ¿Cierto? Es como a veces uno lee la Biblia por primera vez y no entiende nada. Y a veces se vuelve pesada y aburrida para el que está tratando apenas de conocer qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Yo leía en el Antiguo Testamento, cuando hacía devocionales, muy recién convertido, y leía esas genealogías y yo decía: ¿esto de qué sirve? ¿Esto en qué le puede ayudar a uno en su relación con Dios? Una cantidad de nombres que uno es incapaz hasta de pronunciar, pero todo lo que está escrito ahí tiene una razón de ser. Y entonces los discípulos no habían entendido cuando Jesucristo les dijo: por un momento no me verán, es decir, que iba a morir, pero a los 3 días iba a resucitar, y que a donde él iba no podían ir. Primero porque él iba a morir por los pecados de la humanidad, y luego porque iba a ir al Padre, y todavía eso no estaba preparado para ellos. Todavía debían seguir proclamando las enseñanzas de Jesús, y más adelante pues se unirían a Él. Igual sucede con nosotros. Seguimos a aquel que vino a la tierra, murió por nosotros, pero que ahora está ausente. O sea, cuando hablamos de su estado corporal o físico, pero Él prometió no dejarnos solos. Su Espíritu Santo está aquí.
Y eso debemos creerlo por fe. Creer que Él está aquí para ayudarnos y que no siga saliendo de nuestra boca: siento que nadie me ama, me siento solo. Porque sería ignorar el amor y la presencia de Dios en nuestra vida. Era difícil entonces para Judas el entender que Jesús ahora hablaba de una revelación de sí mismo que el mundo no podría ver. Primero la obra y el poder de Dios iba a ser manifestado a los suyos y luego al mundo. ¿Cómo así? Primero iba a venir la presencia de Dios a los creyentes allí en Pentecostés. Y ahí empieza a suceder algo que Jesús ya les había prometido. Ustedes cosas mayores que yo harán. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo sobre ellos. Pedro empieza a predicar y de una vez se convierte en 3,000 personas, cosa que no había sucedido en los 3 años que Cristo había estado predicando. Ahora, no era que Pedro era muy elocuente, que Pedro era tremendo predicador, sino que la manifestación de Cristo en él se hizo evidente a través del poder del Espíritu Santo en su vida. Y empezó a avanzar el reino de Dios. Y ahí es que ellos por fin empezaron a darse cuenta por qué era necesario que Cristo fuera al Padre. Porque ahí empezaría una manifestación más gloriosa de lo que Dios tenía planeado hacer. Hay personas que dicen: qué bueno haber vivido en los tiempos de Jesús y haberlo podido escuchar, haberlo podido tocar. Pero como iglesia, el mejor periodo de la historia es el que estamos viviendo nosotros. Porque el Espíritu Santo ha sido dado a cada creyente. Porque nosotros estamos siendo los testigos de la manifestación o la revelación completa ya de quién era el Mesías. Y por eso enseñamos que Jesucristo es aquel a quien el Padre había enviado, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Y para llegar a ese punto, pues hay que recibirlos del Espíritu Santo. Nadie puede recibir estas verdades, como dijo Jesús, si el Espíritu Santo no viene a él y le recuerda y le enseña todo lo que él dijo. Jesús ha de ser revelado entonces a y entre sus discípulos a través del amor, la obediencia y la unión con el Padre y el Hijo. Estas no son experiencias místicas o estáticas, sino vida real vivida en la presencia y obra del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hoy están detrás de la manifestación de dones espirituales, detrás de la manifestación de milagros, de señales para poder creer. Y quieren ir a la iglesia y empezar a temblar, a gritar, a llorar, a caerse. Y eso a veces, en lugar de parecer una iglesia, perdónenme la expresión, parece un manicomio, porque eso se oyen gritos, alaridos y una cantidad de cosas fuera de control. Y muchos piensan que ahí sí está Dios. Y a la carne le gusta todo eso. A la carne le gusta sentir experiencias. Alguien me llegó a decir una vez: pastor, pero a otra iglesia a la que asistíamos, me quiero despedir. No, perdón, ahí sí estoy diciendo mentira, yo no era pastor. Me dijo: César, yo me quiero despedir, no voy a volver a la iglesia. Y yo le dije: ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que aquí ya no siento la presencia de Dios. Y eso sí está preocupante. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó?
y antes cómo sentías la presencia de Dios. No, eso yo entraba a la alabanza y desde que pasaba por esa puerta yo sentía un calor y como unos calambres hasta que me caía. Y eso no volvió a pasar, ¿cierto? Y yo decía, pues bueno, el calor se lo acepto porque desde que llegamos estamos así brincando y nos ponían a dar vuelta por toda la iglesia y uno ya terminaba la alabanza era bañado. Entonces, bueno, de pronto es que usted no vuelve a brincar, puede ser que no siente la presencia de Dios y no siente el calor porque no volvió a brincar, pero le decía yo, mira, es un peligro que tú empieces a considerar una relación con Dios o la manifestación de Dios en tu vida simplemente por sensaciones o porque sientes o no sientes. Hay momentos, le dije yo en mi vida, donde no siento a Dios. Quisiera que me hablara y siento que se queda en silencio. Lo quisiera cercano y me siento a veces como abrumado. Y yo sé que eso no es lo que quiere Dios, pero a veces uno lo siente. Uno siente ese cómo golpea de fuerte una mala noticia y uno, a pesar de estar repitiendo, Dios está conmigo, Dios no me ha dejado solo, no deja uno de sacudirse en sus entrañas de cuando hay a veces momentos complejos en nuestra vida. Pero le decía yo a ella, y si tú te vas para otra iglesia y tal vez empieces a experimentar nuevamente cosas porque lo nuevo pues o otras cosas diferentes pueden hacer que eso ocurra, pero cuando dejes nuevamente de sentir eso, vas a buscar otra iglesia y te la vas a pasar de iglesia en iglesia buscando algo que tú deberías cultivar en tu corazón y que no depende de lo externo, sino de esa comunión personal que tienes con el Señor. De todas maneras se fue, pero luego volví a hablar con esta persona y yo creo que fue en su madurez espiritual que fue entendiendo esa parte. Hay momentos donde uno siente, pero real y poderosamente la presencia de Dios, su pesadez, su fuerza, su poder, y otras veces nada. Imagínense cómo se sintió Elías. Desafió a más de 800 sacerdotes paganos. Logró que Dios respondiera enviando fuego del cielo y que consumiera un sacrificio y así demostrar si Jehová era Dios o no lo era. Y Dios respondió y se obtuvo una victoria espiritual y Elías se ordenó que todos esos sacerdotes fueran asesinados porque eran falsos, porque adoraban a Baal. Y luego una mujer lo amenaza y le manda a decir, si te encuentro, te mato. Y este hombre sale a las carreras y se esconde y empieza a llorar, entra como en depresión. Señor, ¿por qué me has dejado solo? Yo solo he quedado yo, nada más. Y el Señor le dice, no, nunca has estado solo, yo he estado ahí. Y hay todavía 7,000 más que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces yo siempre voy a estar ahí. Siempre el Señor estará ahí. No, yo creo que no, aunque es importante las emociones en nuestra relación con Dios, no podemos solamente limitarlas a eso, al sensismo. Así siento, no siento algo, porque usted puede llegar a luchar con eso. Si alguien se le acerca y le dice, no, yo me meto en oración, uy, no, yo como que me elevo y yo como que dejo de darme cuenta de esta realidad y pasan cosas y yo digo, muy bueno, tal vez usted lee la Biblia,
ora y se para y sigue su vida y no sentí calor, no sentí escalofrío, no sentí tembladera, no me desmayé. No quiere decir por eso que Dios no está hablando. El peligro de usar nuestra o de dejarnos guiar en nuestra relación con Dios por nuestros sentires o por nuestras ideas nos lleva a veces a coger la palabra de Dios como si fuera una bola de cristal para adivinación. Y no lo digo por una persona, sino que lo sé de muchas, que en sus devocionales cierran sus ojos y dicen: Señor, por favor, háblame, esta es mi necesidad. Y abren la Biblia. Hay unas que tienen, esto es que como el lomo del libro, más grueso, y sostienen la Biblia así, después la hacen que se abra. Y empiezan a hacerle así a la Biblia. Como frescura de nieve en día de verano, es el mensajero confiable para quien lo envía, pues infunde nuevo ánimo en sus amos. Y así: Señor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que yo te estaba pidiendo? Yo quedé más confundido. ¿Eso qué? Pero es una adivinación, nos volvemos esotéricos, místicos, y eso es un peligro, porque esa no es la forma en que el Espíritu Santo nos quiere guiar. Entonces, voy a hablar de esos regalos que en este pasaje, o promesas o bendiciones, como la quiera llamar usted, nos da el Señor. Y una de ellas es el amor y la presencia del Padre y del Hijo en nosotros. La otra es la dirección en nuestras vidas del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo ha sido enviado en nosotros para cumplir ese papel de santificador. Nos está santificando. No solo nos enseña y nos recuerda lo que Jesús dijo, sino que también produce en nosotros ese fruto, el fruto del Espíritu Santo. También nos da dones del Espíritu. O sea, el haber enviado Jesús a el Espíritu Santo, que viene en lugar de Él, nos dice que viene para equiparnos para la vida cristiana. Otra cosa que también dijo Jesús ahí en el pasaje es: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Jesús. Recuerdan que en el Antiguo Testamento Dios se reveló como Jehová Shalom. Y esa paz comienza cuando nuestros pecados han sido perdonados y somos reconciliados con Dios. Y ahí es donde dice la Escritura: tenemos paz con Dios. También dice Romanos 5:1 que Él es nuestra paz. Hemos sido justificados a través de la fe y hemos logrado la paz. Dice también Isaías que el futuro Mesías que vendría a la tierra sería también llamado príncipe de paz. ¿Qué significa esto? Que esa paz es manifestada en muchos sentidos. Pablo animó a la iglesia de Filipos a no estar angustiados por nada. Les dijo: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y mire lo que ocurre. Cuando usted, en lugar de quejarse, desesperarse, de salir corriendo a ver cómo resuelve la situación, dice: sean presentados delante de Dios con toda oración y ruego sus peticiones. Y al presentar esas peticiones, dele gracias a Dios por haberle escuchado, porque Él siempre está ahí para escuchar nuestras oraciones. Él está ahí para venir en nuestro auxilio, pero no cuando yo quiera ni cuando yo le diga, sino cuando Él sepa que es el momento.
porque a veces la espera que Dios produce o la espera de Dios es mirar qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a correr, a quién vamos a pedirle ayuda, en quién vamos a confiar. Y terminamos dándole gracias a Dios por habernos escuchado y porque esa petición ya está delante de su trono. Y mire lo que sucede, dice Pablo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, o sea, nadie puede ni explicarte a ti, ni a veces tú puedes explicarle a otro cómo en medio de una tribulación, en medio de la situación más dolorosa, más difícil, tú puedes estar tranquilo. ¿Cómo puede un cristiano estar tranquilo en medio de la muerte de un ser querido, en medio de la enfermedad de un familiar? ¿Cómo puede estar tranquilo si debería estar angustiado, gritando, arrancándose los cabellos? No, porque es que las cosas ya están puestas delante de Dios. Ya hemos orado para que Dios tome el control y Él hará lo que deba hacer en el momento y como Él lo desee. ¿Cómo llegamos a descansar en nuestras oraciones? Señor, te pido en el nombre de Jesús, tú que tienes el poder para hacer esto o aquello, sea sanar o proveer, Señor, hazlo conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Porque si no oramos que se haga la voluntad en nuestra vida y en nuestras problemáticas o en necesidades, pues vamos a estar en constante o con un descontento porque Dios no respondió cuando yo esperaba que lo hiciera o no de la manera en como yo esperaba. Y dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿De qué nos cuida? Del desánimo, de la angustia. Eso es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no se angustien, no se turbe su alma. Por favor, yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no van a estar solos, porque lo que más le angustia al ser humano es esa sensación de soledad. Vea los problemas que estamos viviendo constantemente en los divorcios. Tanto a la mujer como al hombre le angustia verse solo. Y más si la separación se da en determinada edad. Los hijos, al no tener un papá y una mamá cerca, también empiezan a sentir esa inestabilidad emocional, esa falta de protección, de apoyo emocional. Y el Señor sabe cómo es sentirse así, porque el pecado nos dejó huérfanos y lo primero que hicimos fue escondernos. ¿Y qué le dice Adán al Señor? Me escondí porque tuve miedo. Esa orfandad, ese desligarse de Dios nos hace sentir miedos, y unos miedos que tratamos de apaciguar, de ocultar, haciendo otras cosas para no sentirnos solos. Y el hombre siente que tiene que pertenecer a algo para buscar identidad y para no sentirse solo. Y el último regalo es su promesa de que regresará. Las palabras de Jesús, aunque entristecieron en ese momento a sus discípulos, luego y más adelante el Espíritu Santo en sus vidas les permitió ver la importancia y el alcance que tendría el Evangelio en ese momento o en ese tiempo. Para nosotros, mis hermanos, también debe ser motivo de gozo que ante la partida de Jesús al cielo, su Espíritu esté en este mundo para traer convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y dijo Jesús, o dijo más bien Pablo por medio del Espíritu, de pecado en cuanto aún no creen en Jesús, de justicia por cuanto fue al Padre y no le veríamos más hasta que regrese, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido ya juzgado.
Volvemos entonces a pensar, Jesús nos está llevando a que consideremos todo lo que ha venido ocurriendo en el transcurso de la historia hasta hoy y que muchas de las cosas que Dios prometió hacer las ha cumplido, y eso es lo que nos permite seguir caminando en fe hasta que nos encontremos con Él. Todo lo que Él ha hecho nos debe servir para creer, y la comunión con Dios debe ser tan profunda porque constantemente entramos en incredulidad y en duda y en temor, en lugar de confiar plenamente en las promesas de Dios y decir: pase lo que pase, Señor, yo sé que tú vas a estar allá a mi lado para auxiliarme, para ayudarme a avanzar. El temor frena, paraliza, neutraliza, y eso es lo que el diablo quiere. Cristianos atemorizados, cristianos en duda, teniendo duda del poder de Dios. Y ahí es donde el diablo se presenta como el Salvador a veces, a decirnos: ¿qué necesitas? Yo puedo ayudarte. Yo puedo ser un mejor padre que ese a quien tú llamas Padre Celestial. Esa fue la sutileza con que se le acercó a Jesús. Después de 40 días de ayuno: ¿tienes hambre? Tú puedes convertir estas piedras en pan y saciar tu hambre. Si quieres, puedes ser el rey del mundo y yo puedo hacer que eso sea posible. Solamente adórame. El diablo está desesperado por adoración y está buscando, no solo del mundo, porque eso ya lo tiene, el mundo le adora con sus prácticas y con su forma de vida, sino que está buscando cristianos temerosos que confíen más en sí mismos que en el poder de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a hacernos esa pregunta: ¿dónde hemos buscado ayuda últimamente ante nuestras necesidades? Porque Jesús dice: no se preocupen, como se preocupan los paganos. Viven pensando qué ropa van a ponerse, de qué forma van a poder alimentarse. Dice el Señor: no es más el cuerpo que la ropa, no es más la vida que Él nos da que el alimento que éste necesita, y Él provee todo. Él dice: no se preocupen por esto. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo irá siendo añadido. Dice: ustedes tienen un Padre Celestial que sabe qué necesitan. Solamente pídanlo, y pídanlo con fe. Y esa fe ha sido desarrollada porque confiamos no solo en el amor y en la protección de Dios, sino que ese amor nos ha llevado a la obediencia. Señor, cuando pienso en todo a lo que renunciaste, todo lo que tomaste sobre ti cuando viniste del cielo a la tierra, me alegra que ahora estés a la diestra del Padre para que todo sea restaurado. Y cuando pienso en todo lo que diste por mí y tu pueblo, cuando ascendiste a la gloria y desde allí enviaste al Espíritu Santo, oraste por cada uno de nosotros, es decir, por los que conformaríamos tu iglesia, tu novia. Y sabemos, Señor, porque así lo has prometido, que estás preparando un lugar para nosotros. Esto, de hecho,
causa emoción y felicidad en mí y al igual que en cada creyente, de que regresaste al Padre y lo hiciste por amor. Así como cuando fuiste a la cruz, lo hiciste por amor. Y cuando viniste aquí a la tierra, no lo hiciste obligado, porque hubo una decisión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de que Cristo se encarnara y viniera a llevar a cabo ese plan de salvación. Gracias, Padre Celestial, porque fue tu idea salvar al pecador, rescatarlo de su pecado. Fue la decisión del Hijo venir y ejecutarlo. Y ha sido la decisión del Espíritu Santo asegurar esa salvación hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor. Qué plan tan perfecto, qué plan tan maravilloso. ¿Cómo no confiar en el amor de Dios? ¿Cómo no confiar en su cuidado, en su protección? ¿Cómo no confiar en sus promesas? ¿Cómo no esperarlo con esperanza, con gozo? Y mientras llega, darlo a conocer a cuántas personas lo necesiten. Ese es el mayor regalo y privilegio, ser testigos de Cristo en esta tierra. Abrir nuestra boca, llevar el evangelio a tiempo y a destiempo. Saber que los días están siendo acortados para que el fin del mundo llegue lo antes posible. Y Dios, a través de su Hijo, pueda ser manifestado en gloria en las nubes y podamos estar con Él por siempre. Amén y amén.